Buenos días, hermanos. Estamos en el estudio bíblico del libro de Proverbios, perteneciente a lo que corresponde a la Iglesia Bautista de Barrio Norte, estudio que realizamos todos los días miércoles en el culto, cuando está abierto en el templo, y si no ahora aquí por las redes. Así que ustedes lo pueden hallar en todas las redes, todos los miércoles a las 20 horas. Estamos estudiando el libro de Proverbios. Hoy nos toca el capítulo 10, un capítulo largo, pero que lo vamos a sintetizar y a agrupar. Ustedes saben que los primeros 9 capítulos corresponden a una sección del libro más reciente, y esta colección que tenemos entre el capítulo 10 y el capítulo 22, versículo 16, sería una segunda colección más antigua de dichos, de proverbios, y hay algunos de Salomón y hay otros que vienen de otras colecciones, ¿no es cierto?, que luego el redactor final agrupa en un todo, que es el libro de Proverbios. Normalmente vamos a encontrar en este capítulo 10 de Proverbios una serie de lo que se llama paralelismos antitéticos desde el punto de vista de la forma literaria. Un paralelismo puede ser sintético cuando la segunda frase repite con otras palabras el mismo sentido que la primera, o puede ser antitético cuando la segunda frase contrasta con la primera frase. Por ejemplo, el versículo 4, la mano del negligente empobrece, y ahora está el contraste. La mano del diligente enriquece. Entonces, a eso se llama paralelismos antitéticos. Bien, para entrar en el capítulo 10 tenemos que agruparlo en algunos temas. En primer lugar, nos habla de la familia, pero solamente es un versículo. Fíjense que dice: el sabio alegra a su padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Obviamente hablamos de padres y madres normales, no de padres y madres perversos, ¿no es cierto? Y en el caso de la normalidad, es obvio que un hijo sabio, que se sabe abrir camino en la vida, que sabe vivir, que sabe cumplir con la vocación de su vida para la cual ha sido llamado, es alegría de sus padres. Sin embargo, ocurre lo contrario. El hijo necio es tristeza de sus padres. Ahora, es muy importante aquí que también reflexionemos los padres, porque como dice muy bien el Evangelio de Juan, lo que el hijo ve hacer al padre, eso hace. Bueno, que nuestros hijos vean en nosotros buenos ejemplos y que nuestros hijos vean en nosotros también, vamos a decir así, buenas enseñanzas, buenos consejos. Esto en cuanto a la apertura del capítulo 10. Luego entonces habla acerca de la relación con las riquezas materiales, con el dinero, con las posesiones, etc. En términos generales, si nosotros vemos toda la enseñanza del libro de Proverbios, que no lo vamos a hacer para nada exhaustivamente acá. ¿Por qué? Básicamente porque lo vamos a ir viendo en cada capítulo. Menciona algunas ventajas en relación a las riquezas. Por ejemplo, como vamos a ver, proporcionan cierta seguridad material, cierta tranquilidad, etc. Pero también las riquezas entrañan un peligro. En primer lugar, son insignificantes en comparación a los tesoros espirituales y morales. O sea que no se debe, según la enseñanza de Proverbios, colocar el corazón en las riquezas. Leía hace no mucho tiempo una declaración de Scripps, que tiene una cadena papelera que se llama Scripps Howard, y el hombre relataba, ya hace varias décadas atrás, relataba por qué se había ido a vivir a un rancho al oeste de los Estados Unidos. Y decía, bueno,
yo tengo riquezas, y todos ustedes lo saben, pero sin embargo, el problema no es tanto la riqueza, sino es convivir con otras personas ricas. ¿Por qué? Porque se la pasan hablando acerca de cómo ganar más plata, pensando acerca de cómo ganar más plata. Y verdaderamente esto me resulta intolerable. Yo soy una persona que llegué a esta posición, pero mi gran deseo es también ayudar a otros. Bien, las riquezas son transitorias. También el libro de Proverbios nos enseña que tenemos que ser generosos. Y podríamos resumir en el capítulo 30, versículos 8 y 9 de Proverbios, una enseñanza fundamental del libro, ¿no es cierto? El pedido que le hace al Señor: no me des riqueza para que no me olvide de ti, ni me des pobreza para que no reniegue de ti. Manténme en el pan de cada día. Yo creo que esto es lo que nos enseñó el Señor Jesús cuando decía precisamente que, Señor, danos el pan de cada día. Danos aquello que es necesario para vivir. Es importantísimo tener este sentir, o también el sentir que encontramos, por ejemplo, en las cartas pastorales, que con aquello que tenemos podamos ayudar a otros, ¿no es cierto? Entonces esto es fundamental. Hablando del tema de las riquezas, entre los versículos 2 y 5 se habla de las riquezas. Versículo 2: los tesoros de impiedad no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte. Los tesoros de impiedad, ¿qué son? Es el dinero mal habido, es el dinero que viene a través del robo, es el dinero que viene a través de hacer subir determinados precios indiscriminadamente en el mercado y perjudicar a muchas personas. Es el dinero que se obtiene con el perjuicio de otros. Esa es dinero mal habido, esos son tesoros de impiedad. Y la justicia acá, que la palabra es tzedek, precisamente justicia, también podría traducirse como honradez. Esto nos libra de la muerte. Versículo 3: el Señor no deja padecer hambre al justo, pero impide que se sacie el apetito de los impíos. El Señor no deja padecer de hambre al justo. Nosotros tenemos que tener confianza en la provisión de Dios, confianza en que Él nos va a proveer. Confianza no quiere decir quedarse de brazos cruzados ni pereza, quiere decir hacer confiando. Y por otro lado, dice el texto, acá traduce la última versión de Reina Valera, que es una muy buena traducción, dice, impide que se sacie el apetito de los impíos. Efectivamente, el apetito de los impíos siempre es insaciable, nunca se satisface, siempre quieren más. Por eso, precisamente las cartas pastorales nos dicen: gran cosa es la piedad, o gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Qué lindo que cuando uno es piadoso, ama al Señor y a la vez está contento con aquello que Dios le da. Está contento con lo que el Señor le otorga providencialmente día tras día. 4. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. La mano del perezoso empobrece. La mano del que posterga, la mano del que deja para mañana, la mano del dormilón, la mano del perezoso nos lleva a la pobreza. Pero la mano del diligente enriquece. Miren, yo tengo un ejemplo, que es el ejemplo de mi madre, que precisamente era una mujer que se levantaba muy temprano a la mañana, no más de las 6 de la mañana ya estaba arriba. Limpiaba la casa, hacía la comida, se higienizaba, se duchaba, se iba luego a trabajar, a abrir su negocio, volvía, comía con nosotros, estaba un momentito tranquila, luego volvía a abrir su negocio y así. O sea, una persona de trabajo. Mis padres han sido personas de trabajo. Yo doy gracias a Dios por esto, porque lo que ellos han podido ganar, lo han ganado con su trabajo.
Uno entra en la casa de un perezoso y realmente se da cuenta que hay una cantidad de descuidos, pero entra en la casa de una persona diligente y entonces disfruta. No de que sea un lugar lleno de lujo, disfruta de que sea un lugar higienizado, disfruta de que sea un lugar digno. Versículo 5. El que recoge en el verano es un hijo sensato, pero el que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. El que recoge en verano, quiere decir el que recoge en el momento en que hay que recoger, ¿no es cierto? Es el que previene y acumula para el tiempo donde, digamos, no hay cosecha. Es previsor. El ahorro y la previsión son necesarias, ¿no es cierto? Pero el que en el tiempo en que hay que recoger duerme, avergüenza, ¿no es cierto? Un texto más ligado al tema de las riquezas se encuentra en el versículo 15 precisamente. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y calamidad de los necesitados es su pobreza. Para el libro de Proverbios la pobreza no es ninguna virtud ni se la mira románticamente, es una adversidad. Si Jesús estuvo del lado de los pobres es porque Él quiso revertir esta situación. Estuvo del lado de los marginados, del lado de los que la sociedad marginaba, bueno, es porque Él quiso integrarlos a la sociedad. Entonces, la pobreza en sí misma no tiene un valor. Ahora, fíjense ustedes que luego empieza a hablar acerca del habla. Antes de pasar a hablar del habla, yo quisiera decir una última cosa. Ahorrar no es acumular. Acumular indiscriminadamente no tiene nada que ver con ahorrar. Ahorrar es ahorrar aquello que es necesario para la subsistencia en momentos de necesidad. Acumular indiscriminadamente es otra cosa diferente. Versículos 6 al 21 nos hablan del habla. El habla no solamente es lo que se hace con la boca, sino es lo que se hace con los gestos, y todo esto va a estar involucrado en estos versículos. Versículo 6 dice ahí: bendiciones vendrán sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. O sea, la boca violenta, la que está dominada por la violencia, ¿sí? El versículo 7 dice: el sabio de corazón aceptará los mandamientos, pero el de labios insensatos será arruinado. Bueno, acá el texto es interesante, pero me salté el número 7, dice: la memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. La memoria del justo será bendita, pero la memoria de los impíos se pudrirá. La herencia del justo es dejar una buena memoria, es haber pasado por este mundo dejando una huella imborrable, habiendo aportado algo, ¿no es cierto? Y dice: el nombre de los impíos se pudrirá. Muy gratificado me he sentido a veces cuando hermanos de la iglesia queridos como Gustavo Grancharov, Jorge Torres me han dicho cuánto apreciamos y valoramos el ejemplo de tus padres. Y sí, realmente, yo también a la distancia valoro el ejemplo de mis padres. La memoria del justo será bendita. Versículo 8. El sabio de corazón aceptará los mandamientos, pero el de labios insensatos será arruinado. El sabio es el que acata las advertencias que le hacen. El que habla tonterías será arruinado. El sentido de este versículo es más bien el siguiente: el que responde con tonterías a los consejos que se le dan será arruinado. O sea, la persona sabia sabe escuchar un consejo, hacer silencio y tomar de ese consejo aquello que es útil. Pero el que no acepta los consejos y responde tonterías o necedades, ese, dice el texto, será arruinado. Luego, versículo
ver, por acá, el 9, ¿no es cierto? Dice, el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. El que camina en integridad, el que camina en rectitud, anda confiado. Pero el que tiene un camino torcido, el texto dice, será descubierto, pero se podría traducir también suda. Es interesante, porque suda precisamente porque teme ser descubierto, o sea, está ansioso, vive en el engaño, entonces suda. ¿Vieron cuando una persona suda por los nervios, por la ansiedad? Bueno, eso pasa con el que pervierte sus caminos. Bueno, acá hay una observación interesante que hacer. Fíjense ustedes que habla del sabio, del justo, del que camina en integridad. O sea, nuevamente remarcamos, el sabio para el autor de Proverbios es precisamente el justo, el sabio es precisamente el que camina en integridad, ¿no es cierto? Versículo 10, el que guiñe el ojo causa tristeza, pero el que abiertamente reprende hace la paz. ¿Qué significa el que guiñe el ojo? El que guiñe el ojo como un gesto de complicidad. Dale, está todo bien, adelante, ¿no es cierto? Complicidad con el mal, guiña el ojo. Ese causa sufrimiento, pero el que es recto reprende francamente y entonces genera paz. Gálatas 6.1 dice, si alguno de ustedes fue sorprendido en falta, vaya y corríjanlo con espíritu de mansedumbre, o ve y corrígelo con espíritu de mansedumbre, no sea que también tú seas tentado, ¿sí? Es decir que yo pienso que, hermanos, se puede hablar de todo con las personas, el tema es cómo se dice. No hay ningún tema que no se pueda hablar, no hay ningún tema tabú, el tema es cómo se habla. No lo que se habla, sino cómo se habla, cómo se dice. Tenemos que aprender a hablar como corresponde. Verso 11. La boca del justo es manantial de vida, pero la boca de los impíos encubre la violencia. Acá está, la boca de los impíos es manantial de vida, la boca de los justos es manantial de vida, la boca de los impíos encubre la violencia. Verso 12. El odio despierta contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. Qué lindo. El odio despierta contiendas. Hay personas que les gusta la contienda. Y entonces el odio despierta contienda, controversias, contradecimos al otro, etc. Pero, sin embargo, el amor, dice el texto, cubre todas las faltas ajenas, todas las faltas del otro, ¿sí? Esto tiene que ver con 1 Corintios 13:7. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, ¿sí? Ya vamos a hablar de esto el domingo próximo. O también con 1 Pedro 4:8. Dice, y sobre todas las cosas tengan entre ustedes un amor ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así como dice los 70, así traduce 1 Pedro precisamente este mismo versículo. El amor cubre todas las faltas. Versículo 13. En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Interesante porque los labios del entendido atesoran sabiduría, o sea, son labios sabios. Pero la vara, o sea, el castigo, es para las espaldas del falto de entendimiento. Y esto alude a la manera antigua de castigar a las personas, que era a través de varas en su espalda. 14. Dice, los sabios atesoran el conocimiento, pero la boca del insensato es calamidad cercana. Interesante este texto también, el número 14.
Los sabios atesoran conocimiento, así como se dice de María. María guardaba todas estas cosas en su corazón, todo lo que veía lo guardaba en su corazón. ¿Sí? Atesoran conocimiento, pero la boca del insensato, dice, es calamidad cercana. Sin embargo, el texto en hebreo tiene otro sentido. Dice, la boca del insensato desparrama secretos, difama, o sea, comete infidencias. La boca del insensato, el insensato no es una persona confiable. Ese es el punto fundamental. No es una persona confiable. Versículo 15. Las riquezas del rico son su ciudad. Bueno, este lo habíamos ya visto anteriormente, ¿no es cierto? Así que vamos al 16 directo. La obra del justo es para vida, pero el logro del impío es para pecado. La obra del justo es para vida, produce vida, crea. El justo crea, es creativo. Pero el logro del impío no es nada. El impío es un parásito. El logro del impío es el pecado. No hace nada productivo. Versículo 17. El que guarda la disciplina está en el camino de la vida, pero el que descuida la reprensión se extravía. Interesante aquí, ¿no es cierto? El que guarda la disciplina en horarios, tiempo para orar, tiempo para trabajar, tiempo para relacionarnos, tiempo para cuidar nuestro cuerpo a través de distintas cosas, tiempo para nuestros hijos. O sea, eso requiere disciplina. Entonces, por eso dice, el que aprende, el que guarda la disciplina, está en el buen camino, pero el que descuida la disciplina se extravía, se extravía. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser disciplinados, pero para eso tenemos que ser nosotros ejemplo de disciplina también. Versículo 18. El que aplaca el odio es de labios justos, pero el que suscita la calumnia es necio. Interesante el versículo. Porque, a ver, aquí habla de dos cosas. El que oculta el odio es hipócrita. Pero el que manifiesta el odio, así, de forma abierta y moderada, cae en la maldad. Aquí este matiz, el que aplaca el odio es de labios justos, más bien sería el que oculta el odio es de labios justos, dice el hebreo, ¿no? Bueno, acá hay una traducción que tenemos que ver. Sí, esta traducción, que se encuentra en la última versión de Reina Valera, revisada, dice, el que aplaca el odio es de labios justos. Sin embargo, según la Septuaginta, que viene del hebreo, hay una traducción que es más adecuada. Dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Y esa es la traducción por la que optan la mayoría de las versiones, no esta que estoy leyendo, y es la traducción que viene directamente de la Septuaginta. Pero el que lo manifiesta abiertamente es necio, o comete maldad. O sea, yo quisiera explicar este versículo 18, después ustedes pueden corroborarlo mejor en sus versiones, de la siguiente manera. Si uno guarda el rencor, es hipócrita. Pero si uno se irrita, se monta en cólera, se violenta, daña al otro. Entonces, para no ser hipócrita y para no dañar al otro, hay que dialogar en amor. Hay que ser sincero, pero en amor.
todo se puede hablar si se habla en el amor. Versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras hay pecado. El charlatán, ¿no es cierto?, va a errar, pero el que refrena su lengua es prudente. O sea, ¿a qué nos invita? A pensar antes de hablar. ¿Cómo digo esto? Tengo algo que decir que podría afectar a otros, pero yo tengo que decirlo de determinada manera, en determinado lugar, ¿no es cierto? Tengo que tener la sabiduría para hablar. Entonces, finalmente, encontramos en el versículo 20, dice, plata escogida es la lengua del justo, pero el corazón de los impíos no vale nada. 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, pero los insensatos mueren por falta de entendimiento. Me gusta mucho esto. Los labios del justo apacientan a muchos. Estamos llamados a, con nuestra boca, con nuestro modo de hablar, a pastorear a muchos, a guiar a muchos, a llevarlos a la verdad, a ser un poco pastor de otros, ¿no es cierto? Ahora, haciendo un resumen, ¿qué nos ha dicho el texto hasta el momento acerca de nuestro modo de hablar? En primer lugar, que no tenemos que responder con tonterías cuando se nos aconseja. Luego, que tenemos que hablar francamente la verdad en amor. Que no tenemos que actuar de una manera ni hipócrita, ni que guarda rencor o que explota con violencia, sino que tenemos que soportar, esperar, perdonar los pecados ajenos, que tenemos que ser reservados y prudentes, no infidentes, no personas que difaman, que tenemos que aprender y practicar la disciplina, que no nos tenemos que hacer ni con nuestros gestos, ni con nuestras palabras, los cancheros, ni tampoco, ni mucho menos, cómplices de maldades ajenas, que tenemos que saber dialogar sinceramente, que tenemos que aprender a refrenar la lengua, que tenemos que pensar antes de hablar, que tenemos que decir la verdad pero siempre en amor. ¿Qué significa esto? Que de la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesús. Si en tu corazón hay un manantial de amor, va a brotar el amor. Pero si en tu corazón hay un manantial de violencia, va a brotar la violencia. Vamos a pensar en esto, porque el único que puede corregir nuestro corazón, trabajar sobre nuestro corazón, es el amor de Dios derramado a través de Jesucristo por el Espíritu Santo que nos fue dado en nuestros corazones. Bien, la cuarta cosa y última, y ya vamos cerrando, son las expectativas. Aquí entonces quizá el factor común que viene desde los versículos 22 hasta el final del capítulo, 10 versos, son las expectativas. Por ejemplo, la bendición del Señor será la que enriquece y no añadirá tristeza con ella. La bendición del Señor enriquece, pero no añade tristeza. Qué importante que es ese versículo, no añade tristeza. 23. El hacer perversidades se convertirá en un deporte para el necio, pero para el hombre de entendimiento lo será la sabiduría. Las perversidades, esa cuestión de tramar el mal, va a constituirse en un deporte para el hombre necio, pero la cordura, la prudencia, será entonces sabiduría para el hombre de entendimiento. Dice el verso 24, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Bueno, este es un texto muy importante a tener en cuenta, hermanos, y más en este tiempo de pandemia, porque nos habla del temor. Dice el texto que el temor acarrea aquello que tememos.
Si vos temés que te va a pasar algo, si vos temés tal cosa y continuamente estás temiendo, bueno, muy probablemente eso que temés te venga. Pero si vos estás confiado en el Señor, ¿no es cierto? Lo que vos deseás, eso te va a venir. Siempre que tu deseo sea un deseo justo, dentro de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Muy bien, 25, dice, como cuando pasa la tempestad, así el impío permanece, pero el justo tiene fundamentos eternos. Pasada la tempestad, el hombre justo permanecerá, pero el impío no permanece. ¿Por qué? Porque el justo tiene fundamentos eternos. Interesantísimo ese texto. Verso 26. Como es el vinagre a los dientes, o como será el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así será el perezoso a los que lo envían. Bueno, es interesante porque el vinagre en los dientes molesta y el humo en los ojos molesta. Entonces, si alguien va a tomar como empleado a una persona perezosa, bueno, le va a constituir una molestia, porque va a ser como vinagre en los dientes o como humo en los ojos. O sea, la persona perezosa va a tardar muchísimo en hacer algo, va a postergar, no va a prestar atención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a terminar siendo una molestia para el que lo envía. Versículo 27. El temor del Señor aumentará los días, pero los años de los impíos serán acortados. Interesante esto también. Versículo 28. La expectativa de los justos es alegría, pero la esperanza de los impíos perecerá. ¿Qué esperan los justos? Alegría, porque junto con el camino recto viene la alegría. Versículo 29. El Señor es fortaleza del íntegro de camino, pero es espanto para los que obran maldad. Hermanos, fíjense ustedes qué texto, ¿no? ¿Qué es Dios para cada uno de nosotros? Puede ser nuestra fortaleza o puede provocarnos espanto. Si andamos en mal camino, vamos a temer, a tener miedo de Dios. Pero si estamos en el camino del Señor, el Señor será nuestra fortaleza, ¿sí? Bueno, finalmente el versículo 30 dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Interesante, porque acá el no habitar la tierra puede ser por muchas razones, por ser desterrado, por ser castigado, por tener una pena de muerte, etc. Pero escatológicamente, desde el punto de vista de Jesús, los mansos son los que tendrán la tierra por heredad, ¿sí? Versículo 31, la boca del justo producirá sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Importante este texto. 32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, pero la boca de los impíos habla perversidades. Hermanos, hemos pensado en ser un poco alegría y orgullo de nuestros padres, hemos pensado en nuestra actitud frente a las riquezas, hemos pensado en nuestro modo de hablar, hemos pensado en el futuro que tiene el hombre que camina en el camino del Señor o el hombre que se desvía del camino del Señor. Bueno, ojalá que vos y yo seamos personas que andemos en el camino del Señor y permitamos que el amor de Dios sea ese manantial que fluya de nuestro corazón y que nos haga realmente andar en el camino del bien y en el camino de la verdad, en el camino de la justicia, en el camino de la verdad, en el camino del amor y en el camino de la paz. Oremos. Señor, pedimos que todas estas palabras lleguen a nuestros corazones, toquen nuestra vida. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo derrame el amor tuyo, Dios, en nuestros corazones,
de manera que cada uno de nosotros pueda ser un manantial de agua fresca para otros, pueda crear paz en su entorno, que cada uno de nosotros pueda ser un rayo de luz que ilumine la oscuridad que le rodea, que cada uno de nosotros pueda ser un testigo de tu Santo Espíritu, del Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos, y tuyo, Padre, que nos has abierto el camino de la verdadera libertad y de la salvación, y eres la roca de nuestra salvación. A ti, Señor, oramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti invocamos, y en tu nombre pedimos todas estas cosas. Amén y amén.